Arrojada a la miseria por la crueldad de su propio cuñado, la viuda Consuelo fue expulsada de su hogar junto a su anciana madre y sus pequeños hijos, sin más destino que el exilio. Su único refugio fue la temida Ermita del Silencio, un lugar abandonado en las colinas del que todos decían que estaba maldito por los espíritus de los monjes que allí murieron. Pero lo que nadie sabía, y lo que Consuelo estaba a punto de descubrir bajo el suelo podrido de la capilla, no era un tesoro de oro, sino un legado que pondría a prueba su alma y le daría el poder de desafiar a su opresor. Aunque suene a leyenda, esta historia ocurrió realmente en los valles olvidados de la sierra, donde la fe y la tierra guardan secretos muy antiguos. Si las historias sobre el poder de la herencia del saber contra la tiranía de la codicia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. Consuelo, cuyo nombre era una amarga ironía en medio de su desgracia, sostenía en brazos a su hijo más pequeño, un bulto frágil que temblaba de frío y hambre. A su lado, sus otros dos niños la miraban con ojos grandes y vacíos, preguntas silenciosas que ella no sabía cómo responder. Su madre, Alma, tosía débilmente desde un rincón, con la piel traslúcida y la mirada perdida en los recuerdos de un tiempo mejor. Ya no quedaba nada, ni una miga de pan, ni una moneda, solo el eco de las risas de su difunto esposo en una casa que ya no les pertenecía. Cada sombra en la pared parecía una burla, cada crujido del suelo un recordatorio de su abandono absoluto. La puerta se abrió sin ser llamada, y en el umbral apareció la figura imponente de don Ramiro, el hermano de su esposo fallecido. No traía consuelo, sino una sentencia. En su mano sostenía un papel amarillento, un supuesto pagaré que hablaba de una deuda inventada, una excusa legal para su codicia. Con una voz fría y desprovista de toda emoción, les ordenó abandonar la tierra que había sido su hogar por generaciones. No hubo gritos ni forcejeos, solo el peso de su autoridad y la crueldad de su mirada. Mientras sus hombres arrojaban sus pocas pertenencias al camino polvoriento, Ramiro los observaba con la certeza de que los estaba condenando a desaparecer, un cabo suelto que el viento pronto se llevaría. Con los harapos que lograron salvar por equipaje y la dignidad hecha jirones, la familia emprendió un éxodo sin rumbo. El camino era un castigo de polvo y piedras afiladas que se clavaban en los pies descalzos de los niños. Consuelo, con el corazón hecho un nudo de plomo, intentaba cantar viejas nanas para acallar los lamentos de sus hijos, pero su voz se quebraba, ahogada por un llanto silencioso. Alma, apoyada en su hija, parecía encogerse con cada paso. Su respiración un silbido tenue que amenazaba con extinguirse. La noche comenzaba a teñir el cielo de un violeta fúnebre, y con ella llegaba un frío que se aferraba a los huesos, una promesa de muerte para los desamparados. Fue entonces, en medio de un acceso de tos que la dejó sin aliento, que Alma levantó una mano temblorosa y señaló hacia la cresta de una colina lejana. Allí, susurró, con la voz rota, la ermita de San Benito, los monjes buenos. Era un recuerdo febril, una leyenda familiar sobre un refugio abandonado hacía más de un siglo. Para Consuelo fue como si una estrella lejana perforara la inmensa oscuridad, una meta, un propósito. Agotando las últimas reservas de su fuerza, apretó a su bebé contra el pecho, tomó las manos de sus otros hijos y guió a su madre hacia la silueta de piedra que se recortaba contra el firmamento, un esqueleto de fe olvidada que, para ellos, era la única esperanza de ver un nuevo amanecer. La subida fue un calvario final, una prueba de fe para cuerpos que ya no la tenían. El viento helado de la sierra los azotaba sin piedad, arrancándoles el poco calor que les quedaba y convirtiendo sus harapos en cuchillas de hielo. Consuelo, con los pulmones en llamas, tiraba de las manos de sus hijos mayores, que tropezaban a ciegas, mientras el peso del bebé en su pecho parecía haberse multiplicado.
Alma se había convertido en un peso muerto, un fantasma que su hija arrastraba con la fuerza de la desesperación. Al llegar a la entrada, se desplomaron contra los muros de piedra. La puerta, una losa de roble carcomido por el tiempo y la intemperie, se abrió con un quejido agónico bajo el empuje del hombro de Consuelo, como si el propio santo se compadeciera de ellos y les concediera la entrada a su tumba. El interior los recibió con un silencio que era casi un abrazo. Denso y protector tras el aullido incesante del viento, el aire olía a piedra fría, a polvo de siglos y a una vaga y persistente fragancia de hierbas secas. La luz de una luna pálida se colaba por un rosetón sin cristales, dibujando formas fantasmales sobre un altar desnudo y los bancos de piedra adosados a los muros. No había calor ni comida, pero había un techo. Consuelo acomodó a su madre en el rincón más resguardado, cubriéndola con su propio chal, y acurrucó a sus 3 hijos juntos, creando una pequeña isla de calor tembloroso en la inmensa frialdad de la nave. Mientras sus ojos recorrían la penumbra en busca de algo, cualquier cosa que pudiera servirles, se fijaron en una anomalía. Junto al altar, una de las baldosas del suelo no encajaba del todo. Parecía más nueva, o al menos más cuidada, y en su centro había un grabado casi imperceptible, una espiga de trigo y una llave cruzadas. Movida por un instinto que iba más allá del agotamiento, Consuelo se arrastró hasta el altar. El latido de su corazón era un martillo sordo contra sus costillas. Rozó el grabado con la yema de sus dedos helados. La promesa de pan, la ofrenda de una entrada. Usando una piedra suelta que encontró junto al muro, la apalancó con una fuerza que no sabía que poseía, sus músculos gritando en protesta. La baldosa cedió con un chirrido que arañó el silencio sagrado, revelando no un pozo oscuro, sino una trampilla de madera con una anilla de hierro oxidado. Un soplo de aire frío y seco, con un aroma a tierra y a vino viejo, subió desde las profundidades, un aliento de vida que le erizó la piel. Era el olor de la supervivencia. Con el alma en vilo, tiró de la anilla. La trampilla, pesada como una lápida, se levantó para mostrar unos escalones de piedra que se perdían en la negrura. Descendió con cautela, sintiendo cómo el frío del exterior era reemplazado por la quietud de una bodega. Abajo, en una pequeña cripta abovedada, la escasa luz que se filtraba reveló el milagro. No había oro ni joyas, sino un tesoro infinitamente más valioso. Varios sacos de grano apilados en un rincón seco, duros como rocas. Un par de barricas de vino selladas con cera. Estantes de madera con frascos de miel cristalizada, legumbres secas y hierbas medicinales. Y, en un arcón de madera, un tesoro de mantas de lana gruesa, dobladas y a salvo de la polilla. Consuelo cayó de rodillas, con lágrimas silenciosas surcando su rostro sucio. No era una tumba, era un arca, un legado de fe y caridad dejado por hombres piadosos para unos náufragos del tiempo que nunca conocieron, pero para quienes habían guardado la más sagrada de las limosnas, la esperanza. El estupor dio paso a una urgencia febril. No había tiempo para el llanto, ni para dar gracias a santos olvidados. El frío de arriba era un enemigo que seguía devorando a los suyos. Con un esfuerzo que tensó cada músculo de su cuerpo famélico, Consuelo agarró 2 de las pesadas mantas de lana. Eran ásperas y olían a tiempo detenido, a naftalina y a decencia. Subió los escalones de 2 en 2, con el corazón martilleando un himno de victoria silenciosa. Emergió de la trampilla como si saliera de la propia tierra, una proveedora de milagros en la noche más oscura. Dejó las mantas y volvió a bajar, esta vez por un frasco de miel y un pequeño odre de vino, el sustento más rápido que podía ofrecer. Cada viaje era una conquista contra la muerte que esperaba a unos metros de distancia.
Con un cuidado infinito, como si vistiera a reyes recién nacidos, envolvió a cada uno de sus hijos en la lana seca y gruesa. Los pequeños cuerpos, antes rígidos y convulsionados por los temblores, se relajaron al instante, rindiéndose al calor con un suspiro colectivo que fue la música más dulce que Consuelo había oído jamás. Les puso una gota de miel en los labios, un néctar que les devolvió un destello de vida a los ojos. Luego se arrodilló junto a su madre. El pulso de Alma era un hilo frágil. Consuelo la cubrió con la segunda manta, la abrazó para darle su propio calor y humedeció sus labios resecos con un poco de vino. La anciana abrió los ojos, una rendija de conciencia en la inmensidad de su debilidad, y su mano buscó la de su hija. No habló, pero la leve presión de sus dedos fue un universo de gratitud. Por primera vez en días, el llanto de su bebé no era de hambre, sino un murmullo de confort mientras se dormía abrigado y seguro. En el santuario de piedra, rodeada por el aliento acompasado de su familia, Consuelo se permitió por fin respirar. Habían sobrevivido a la noche. El amanecer se filtró por el rosetón, como una bendición de oro pálido, revelando la desnudez del refugio. Consuelo no había dormido. El agotamiento pesaba en sus huesos, pero era un cansancio de luchadora, no de víctima. Una vigilia alimentada por el milagro que yacía bajo sus pies. El aliento de sus hijos, ahora regular y profundo bajo el peso de la lana, era la única oración que necesitaba. Su madre la observaba desde su rincón con una lucidez frágil. El calor y el vino la habían rescatado del abismo, y sus ojos, que parecían haber viajado desde el umbral de la muerte solo para darle las gracias, seguían cada uno de sus movimientos. Sin dudarlo, Consuelo arrancó una astilla de un banco roto por la podredumbre. El pequeño fuego que logró encender en una esquina sobre un lecho de piedras fue más que una hoguera. Era un altar a la vida, una declaración de guerra contra la noche que casi los había devorado. El crepitar de la madera despertó a los niños, no con el sobresalto del miedo, sino con una curiosidad somnolienta. El olor a humo prometía un calor que ya no era ajeno. Consuelo bajó de nuevo a la bodega y subió con un puñado de grano. Humedeció los duros granos en un poco de vino y los machacó con 2 piedras hasta formar una pasta tosca que repartió entre las bocas ansiosas. Era un desayuno miserable y, sin embargo, el festín más suntuoso de sus vidas. Mientras su familia comía con una devoción casi religiosa, los ojos de Consuelo examinaban cada rincón de su nuevo reino. Detrás del altar, una puerta de madera conducía a un pequeño patio interior cubierto de maleza, donde la nieve medio derretida se acumulaba en un aljibe, garantizándoles agua. La ermita estaba aislada, una isla de piedra en un mar de colinas hostiles. Era una atalaya, una fortaleza. No era un palacio, pero era un bastión. Y Consuelo, de pie en el umbral, observando el mundo gris que se extendía a sus pies, juró en silencio que lo defendería con la misma ferocidad con la que una loba defiende su cubil. Los días que siguieron se tejieron con los hilos de una rutina forjada en la necesidad. La ermita dejó de ser tumba para convertirse en colmena, un santuario laborioso donde cada miembro tenía su propósito. Consuelo, con una energía que nacía directamente de la gratitud, organizó la bodega como una despensa sagrada, racionando el grano y la miel con la sabiduría de quien ha conocido el hambre más atroz. Los niños mayores, a quienes el calor y la comida habían devuelto el brillo a la mirada, se convirtieron en sus pequeños escuderos, acarreaban leña del bosquecillo cercano y ayudaban a moler el grano entre 2 piedras planas. Alma, recuperando un hilo de fuerza, identificaba las hierbas secas de la bodega, preparando infusiones que calmaban la tos y devolvían el color a sus mejillas. El fuego ya no era una simple hoguera, sino el corazón de su nuevo hogar.
y el olor a pan tosco cociéndose sobre una laja de piedra se mezclaba con el eco de las risas infantiles. Un sonido que Consuelo creyó haber perdido para siempre. Pero la paz era un castillo de arena construido al borde de un mar embravecido. La ermita, en su soledad, era tanto un refugio como una atalaya. Y Consuelo pasaba largos ratos oteando el horizonte desde el campanario sin campana, buscando cualquier señal del mundo que los había escupido. El miedo, que había sido un compañero constante en el camino, se había transformado en cautela, en el instinto afilado de la loba, y su instinto no la traicionó. Una tarde, mientras el sol teñía de sangre las cumbres lejanas, vio una figura a caballo en el viejo camino que serpenteaba por el valle. No era un campesino. La postura erguida, la capa oscura y el trote seguro del animal hablaban de autoridad, de un propósito que no era el de volver al hogar. El jinete se detuvo, y aunque la distancia era inmensa, Consuelo sintió que sus ojos la buscaban, rastreando la ladera como un ave de presa. El corazón se le encogió en un nudo de hielo. Apagó el fuego con una urgencia salvaje. Acalló a sus hijos con una mirada y se agazapó con ellos en la penumbra, esperando. El jinete reanudó la marcha, pero la amenaza quedó flotando en el aire. La paz era un préstamo, y don Ramiro, o uno de sus halcones, vendría a cobrar la deuda. La noche se cerró sobre ellos no como un manto, sino como la losa de un sepulcro. Cada sombra que danzaba con el viento parecía la del jinete regresando, cada ulular del aire una voz llamándolos por su nombre. Los niños no lloraban. El miedo era un nudo demasiado apretado en sus gargantas. Alma, desde su lecho de mantas, observaba a su hija con una intensidad febril, leyendo en su rostro la sentencia que el hombre a caballo había dejado escrita en el aire. Consuelo entendió en ese silencio tenso que huir ya no era una opción. Huir significaba volver al camino, a la noche, al hambre y al frío que casi los habían matado. Este lugar, esta ermita, era la última trinchera de su existencia. Habían encontrado un milagro bajo sus pies y ahora tendrían que defenderlo con los dientes. Como se defiende el último aliento de vida. El miedo no se había ido, pero ahora ardía como combustible en el horno de su voluntad, transformándose en una rabia fría y calculadora. Al alba, mientras su familia aún dormía, Consuelo se puso en pie. Sus movimientos ya no eran los de una refugiada, sino los de una guardiana. Recorrió el perímetro de la ermita con la mirada de un estratega. La puerta principal, aunque maciza, tenía las bisagras corroídas y un cerrojo inútil. Los ventanales altos y estrechos eran demasiado pequeños para un hombre, pero constituían una debilidad. El patio interior tenía un muro bajo en un costado, fácil de escalar. Con una determinación metódica, comenzó su labor. Usando los restos de los bancos rotos, improvisó una tranca para la puerta principal, una barrera tosca pero eficaz. Ordenó a sus hijos mayores que apilaran piedras sueltas contra la base del muro más bajo, creando un obstáculo inestable y ruidoso. No intentaba construir una fortaleza inexpugnable, sino un sistema de alarma, una red de defensas que le daría tiempo, el único bien que no había encontrado en la bodega de los monjes. Cada piedra que colocaba era un acto de desafío, cada viga que afianzaba, un juramento. La ermita ya no era solo un hogar, se estaba convirtiendo en su arma. Mientras los niños dormían, ajenos al filo de la navaja sobre el que se balanceaban sus vidas, Consuelo se sentó junto a su madre a la luz moribunda del fuego. No hablaron, pero Alma extendió una mano huesuda y le entregó un pequeño rosario de cuentas de madera que llevaba oculto en el forro de su vestido. Los monjes no solo guardaron pan, susurró la anciana, con una extraña claridad en la voz. Guardaron la fe. La fe es un arma, hija. La paciencia es su filo, y la astucia su empuñadura.
No luches como un lobo acorralado, sino como la araña en su tela. Deja que venga a ti, deja que se enrede en su propia soberbia. Las palabras de Alma no eran las de una moribunda, sino las de un oráculo. Consuelo sintió cómo una calma gélida se asentaba en su interior. La rabia era fuego, y el fuego consume. La paciencia era piedra, y la piedra perdura. Pasaron 3 días en una quietud premonitoria, un silencio tan denso que casi se podía tocar. La vida en la ermita se convirtió en un ritual de sigilo y observación. Se comunicaban por gestos, comían en la penumbra de la bodega y subían solo lo imprescindible. Los niños, contagiados por la gravedad de su madre, jugaban a ser sombras, convirtiendo el terror en un juego de escondite contra el mundo. Cada noche, Consuelo subía al campanario y observaba la oscuridad del valle, buscando el destello de una antorcha, escuchando el lejano ladrido de un perro. En la tercera noche, lo vio. No era una, sino 3 luces que se movían lentamente por el camino, 3 luciérnagas de mal agüero ascendiendo hacia su nido. El momento había llegado. Bajó sin hacer ruido, su corazón un tambor sordo en el pecho. Despertó a su madre y a sus hijos con una caricia. No había pánico en sus ojos, solo una resolución inquebrantable. La araña había sentido la vibración en su tela. Los condujo en silencio a la bodega, su dedo en los labios pidiendo un mutismo absoluto. El aire frío y denso de la cripta los envolvió, mientras arriba, en la nave, se escuchaban los primeros ruidos, el crujido de las botas sobre la grava, el resollar de los caballos y la voz de don Ramiro, un látigo de desprecio cortando la noche. «¡Salid, miserable!», gritó, su voz reverberando contra los muros sagrados. «Sé que estáis ahí. Esta es mi tierra, y no hay piedra bajo la que podáis esconderos de mí». Un golpe violento sacudió la puerta principal, seguido de una risa cruel. Consuelo contuvo el aliento, abrazando con más fuerza a sus hijos. Alma, sentada sobre un saco de grano, cerró los ojos, no en oración, sino en una concentración profunda, como si su voluntad fuera un escudo más que se unía a las defensas de su hija. Tras varios golpes inútiles contra la tranca de madera, la impaciencia de los hombres se convirtió en un murmullo de frustración. «Buscad otra entrada», ordenó Ramiro. «Este montón de ruinas no va a detenerme». Pasos rodearon la ermita hasta que se detuvieron junto al patio interior. «Aquí», dijo uno de ellos, «el muro es bajo». Uno de los hombres, el más corpulento, envainó la espada y se encaramó al muro con una confianza estúpida, pero la estructura que pisó no era sólida. La pila de piedras sueltas, cuidadosamente dispuesta por Consuelo, se desmoronó con un estrépito atronador que rasgó el silencio de la sierra. El hombre cayó de espaldas con un grito ahogado, su tobillo torcido en un ángulo antinatural. Los otros 2 retrocedieron instintivamente, levantando las antorchas para escrutar las sombras de las que parecía haber brotado el ataque. No vieron a nadie, solo el silencio y la piedra. La ermita había respondido. La rabia, no el miedo, fue la respuesta de Ramiro. El grito de su hombre fue una afrenta a su autoridad, una humillación infligida por una simple viuda a la que consideraba poco más que un insecto. «¡Inútil!», espetó al hombre que se retorcía en el suelo. «Prendedle fuego a la puerta. Si la zorra no quiere salir de su madriguera, la ahumaremos». El otro esbirro, ahora con el miedo grabado en el rostro, obedeció a toda prisa. Pronto, el olor acre de la resina y la madera seca ardiendo comenzó a serpentear por las rendijas de la trampilla, un veneno que se colaba en la cripta y amenazaba con asfixiarlos. Abajo, en la oscuridad, los niños empezaron a toser, y el terror, por un instante, amenazó con quebrar la entereza de Consuelo. El humo fue la sentencia de muerte y la llamada a las armas. Miró a su madre y en los ojos de la anciana no vio derrota, sino la misma orden silenciosa que le había dado días atrás.
astucia. Dejando a su familia al cuidado de Alma, Consuelo tomó el pequeño odre de vino, ahora vacío, y subió las escaleras como un fantasma. Se arrastró por el suelo de la nave, manteniéndose por debajo del nivel de las estrechas ventanas hasta llegar a la puerta del patio interior. El agua del aljibe estaba helada, casi sólida, y le quemó las manos al llenar el odre. Regresó con la misma cautela sigilosa, mientras el crepitar del fuego en la puerta principal se hacía más intenso y una luz anaranjada bailaba bajo la madera. Sin dudarlo, vació el odre contra la base de la puerta. Un silbido violento de vapor ahogó el sonido de las llamas, seguido de un torrente de maldiciones confusas del otro lado. El fuego se extinguió. Por segunda vez, la ermita, su aliada de piedra y fe, había respondido al ataque. Afuera, el repentino silencio fue más atronador que cualquier grito. Fue seguido por un rugido de furia pura, un sonido animal que no parecía pertenecer a don Ramiro, sino a una bestia herida en su orgullo. La humillación era insoportable. Una viuda y sus cachorros, desde una tumba de piedra, se estaban burlando de él. Miró a su hombre retorciéndose en el suelo con el tobillo roto y al otro esbirro, cuya antorcha temblaba, iluminando un rostro pálido de superstición y miedo. La ira de Ramiro se solidificó en una decisión brutal. Ya no se trataba de astucia, sino de fuerza. «¡Un tronco!», bramó, su voz rasgando la noche. «Buscad un tronco en el bosque y derribaremos esta maldita puerta, aunque el diablo la custodie». Los hombres, aliviados de tener una orden simple y violenta que seguir, se apresuraron a obedecer. Consuelo, desde su escondite, escuchó el ruido de ramas quebrándose y el arrastrar pesado de madera muerta sobre la tierra. Estaban construyendo un ariete. Su tranca no resistiría. El sonido del tronco golpeando la tierra mientras lo preparaban era el martillo de un juez dictando sentencia. El tiempo se había acabado. La desesperación, fría y afilada, amenazó con paralizarla, pero entonces sintió la mano de su madre en la suya, una presión firme, un ancla en la tormenta. Sus ojos se alzaron, recorriendo la oscuridad de la cripta, subiendo por los escalones invisibles, atravesando el suelo de la nave hasta la negrura del techo, y más allá, hacia el campanario vacío, la atalaya, el punto más alto, dejando a su familia en un abrazo apretado, con una última mirada que era a la vez una promesa y una despedida. Consuelo se deslizó fuera de la bodega. Subió por una escalera de caracol oculta tras el altar, una espina dorsal de piedra helada que la llevó hacia el cielo. El viento la recibió en la cima con una bofetada salvaje, pero no se inmutó. Asomándose por una de las arcadas del campanario, vio a los hombres abajo, 3 sombras posicionando el ariete para la primera embestida. Sus manos buscaron a tientas en la oscuridad y encontraron su arsenal. Tejas sueltas y trozos de mampostería desprendidos por un siglo de abandono. Eran las piedras de la ermita y ahora serían las piedras de su honda. «¡Ahora!», gritó Ramiro, y el tronco, impulsado por el único hombre que le quedaba sano, se estrelló contra la puerta con un estruendo que hizo vibrar hasta los cimientos de la ermita. La madera vieja crujió. La tranca de Consuelo gimió bajo la presión, pero resistió. Pero antes de que pudieran retroceder para una segunda embestida, la noche les devolvió el golpe. Desde lo alto del campanario, una teja silbó en la oscuridad como una guadaña y se hizo añicos contra el hombro del esbirro. Un aullido de dolor se mezcló con el eco del golpe. El hombre soltó su extremo del tronco, que cayó pesadamente a tierra, y se desplomó de rodillas, sujetándose el brazo que colgaba inerte. El asalto había fracasado miserablemente, dejando a Ramiro con 2 hombres inútiles y el rostro desfigurado por la incredulidad y una furia que trascendía la razón. La humillación era un veneno que le quemaba la sangre. Ver a sus hombres retorciéndose en el suelo,
vencidos no por un ejército, sino por los fantasmas de una ruina. Fue la última afrenta. Con un rugido que no era humano, apartó de un empujón al hombre herido y agarró él mismo el ariete. «Saldrás por las buenas o por el fuego del infierno, bruja», bramó hacia el campanario oscuro, la voz rota por el odio. Allá arriba, Consuelo lo vio. Ya no era un señor feudal enviando a sus perros, era la bestia misma, expuesta a la luz de las antorchas. El miedo que aún quedaba en sus venas se cristalizó en un propósito helado. Sus manos, firmes y sin un solo temblor, levantaron el trozo de mampostería más grande que pudo encontrar, una piedra dentada y pesada como una condena. Mientras don Ramiro, ciego de ira, reunía sus últimas fuerzas para un asalto final y desesperado, ella se asomó al borde del arco, contuvo el aliento y esperó el momento exacto. La araña no iba a esperar a que la mosca rompiera la tela, iba a aplastarla. El grito de Ramiro fue el preludio del impacto. Impulsado por una furia ciega, se abalanzó con el tronco contra la puerta, un toro embistiendo la barrera de su matadero. Pero arriba, en el campanario, el tiempo se había detenido en un instante de claridad letal. Consuelo no veía a un hombre, sino a una fuerza destructora, un incendio que amenazaba con consumir su mundo. No había odio en su gesto, solo la precisión inexorable de la gravedad y el instinto de una madre protegiendo a sus crías. Cuando la cabeza de Ramiro quedó expuesta justo debajo de ella, sus dedos se abrieron. La piedra no silbó, descendió con la densidad de una sentencia, un punto final cayendo del cielo que se encontró con su objetivo con un crujido sordo y húmedo. Don Ramiro se desplomó sin un sonido, su furia extinguida en un instante, su cuerpo cayendo sobre el ariete que rodó inútilmente a un lado. La puerta permaneció cerrada. El silencio que siguió fue absoluto, más profundo que el de la propia cripta. El esbirro ileso miró el cuerpo inerte de su señor, luego al campanario oscuro como si viera al mismo ángel de la muerte, y finalmente a su compañero que gemía en el suelo. El miedo, más poderoso que cualquier lealtad, rompió el hechizo. Sin una palabra, arrastró a su camarada herido lejos del círculo de luz de las antorchas caídas y se perdió en la noche, dejando atrás a su amo como un despojo más para la sierra. Arriba, Consuelo no se movió. Sus manos, ahora vacías, temblaban violentamente. El peso de la piedra había sido reemplazado por el peso de lo que había hecho. No sentía triunfo, sino un vacío helado, la calma que sigue al terremoto cuando uno mira las ruinas y comprende que ha sobrevivido. Con la lentitud de una anciana, descendió la escalera de caracol. La batalla había terminado. La loba volvía a su cubil. Cuando sus pies tocaron el suelo de la nave, el silencio del interior la envolvió como una mortaja. Levantó la trampilla y la luz de una vela temblorosa iluminó desde abajo los rostros pálidos de su madre y sus hijos, que la miraban con ojos desorbitados por el terror y la espera. Nadie preguntó, nadie lloró. Simplemente la vieron, su silueta recortada contra la negrura, y supieron que la tormenta había pasado. Sus hijos mayores se aferraron a sus piernas, buscando en su tacto la confirmación de que el mundo había dejado de temblar. Su madre, Alma, la miró desde la penumbra, y en sus ojos no había juicio, sino un profundo y doloroso entendimiento, el reconocimiento de un sacrificio terrible y necesario. Consuelo bajó la pesada losa de madera, sellando la cripta de nuevo, encerrando con ellos el silencio y la seguridad. El temblor de sus manos no cesaba, pero ya no era de miedo, sino el eco de la piedra al caer, el peso de una vida extinguida para que las suyas pudieran continuar. La loba había vuelto, pero el olor a sangre, real o imaginado, se aferraba a su piel. El alba no trajo alivio, sino una luz gris y acusadora que se filtró por el rosetón, revelando el desorden de una batalla silenciosa.
Consuelo esperó a que las respiraciones de sus hijos se acompasaran en el sueño profundo de los inocentes y, tras un último gesto tranquilizador hacia su madre, subió sola a la nave. Con un esfuerzo que le pareció monumental, retiró la tranca que había resistido el asedio. La puerta, herida pero intacta, se abrió con un lamento largo y oxidado al mundo exterior. El aire de la mañana era gélido y puro, pero el suelo estaba profanado. Allí yacía don Ramiro, no como el señor imponente que fue, sino como un bulto de ropas oscuras y quietud rota junto al ariete abandonado. Consuelo no sintió nada, ni pena, ni odio, ni triunfo. Solo el vacío de una tarea terminada y la urgencia de la siguiente, con la misma determinación metódica con la que había fortificado la ermita, arrastró el cuerpo hasta un bosquecillo cercano y, usando una laja de piedra a modo de pala, cavó una tumba poco profunda. No estaba enterrando a su cuñado, estaba enterrando su pasado de víctima, sepultando al fantasma que los había perseguido hasta el fin del mundo. Regresó a la ermita con las manos manchadas de tierra y el alma vacía. Se lavó en el agua helada del aljibe, frotándose la piel hasta dejarla en carne viva, como si el barro fuera una mancha moral que pudiera arrancarse. Alma la esperaba junto al fuego, que ahora ardía bajo y constante. No hubo preguntas. La anciana simplemente tomó las manos temblorosas de su hija entre las suyas, que eran secas y cálidas como el papel viejo. Hay leyes más antiguas que las de los hombres. Hija, susurró su voz un murmullo de hojas secas. La ley de la montaña, la ley de una madre, has honrado ambas. Eran las únicas palabras de absolución que Consuelo recibiría jamás, y las únicas que necesitaba. Cuando los niños despertaron, la encontraron allí sentada en silencio, con la mirada perdida en las llamas. Se acurrucaron a su lado, y su abrazo, por primera vez, no solo era refugio, sino fortaleza. Había en él la dureza del acero que protege el nido. En el interior de aquellos muros, el silencio ya no era de paz, sino un silencio pesado, cómplice, el eco de una piedra que había sellado su destino para siempre. La victoria, sin embargo, no trajo la paz, sino la lucidez de la jaula. La ermita era su salvación y su condena, un bastión que no podían abandonar. Consuelo sabía que los dos hombres que huyeron eran una sentencia aplazada. Dos semillas de su historia plantadas en el mundo exterior que tarde o temprano germinarían en venganza o justicia. Durante horas trabajó con una meticulosidad febril, arrastrando ramas y maleza para borrar las huellas de la lucha, cubriendo la tumba improvisada hasta hacerla indistinguible del resto del suelo del bosque, esparciendo ceniza sobre las manchas de sangre que habían quedado junto a la puerta. Ya no eran náufragos, eran fugitivos. Cada amanecer era un regalo y una amenaza. La vida en la ermita se transformó en un estricto régimen de invisibilidad. El humo del fuego se controlaba, las voces se mantenían bajas y los niños aprendieron a jugar al juego más serio de todos, el de no existir para nadie más allá de aquellos muros. Cada grano de la bodega, cada gota de agua del aljibe, no era ya sustento, sino tiempo comprado, y mientras la sierra los ocultaba con su manto de indiferencia, Consuelo sabía que el mundo de los hombres tiene una memoria larga y brazos que se extienden hasta los rincones más olvidados. El invierno cayó sobre la sierra como un sudario. La nieve selló los caminos y los aisló del mundo. Un carcelero blanco y silencioso que era, a la vez, su mejor guardián. La vida se replegó hacia el interior, en un ritmo casi monástico dictado por el sol pálido y las menguantes provisiones de la bodega. Los días se medían en leños para el fuego, en puñados de grano molido y en los cuentos que Alma susurraba con voz cada vez más tenue, historias de santos y de reyes que ya no servían de consuelo, sino de simple arrullo contra el silencio. Consuelo se movía en ese microcosmos no como una madre,
sino como la loba alfa de una manada herida, siempre alerta al crujido de una rama bajo el peso de la nieve o a la sombra de un águila cruzando el rosetón. El recuerdo de la piedra cayendo no la atormentaba con culpa, sino que se había convertido en un frío anclaje en la realidad, el recordatorio del precio exacto de cada respiración acompasada que escuchaba en la noche. Fue el ladrido histérico de un perro de caza, cercano y violento, el que rompió la campana de cristal de su aislamiento. El efecto fue instantáneo y ensayado. Con un gesto rápido, Consuelo extinguió el fuego con un puñado de nieve que guardaba para tal fin. Acalló a sus hijos con una mirada que no admitía réplica y los empujó hacia la trampilla de la bodega. Ocultos en la oscuridad húmeda, conteniendo el aliento, escucharon los pasos de un hombre acercándose, el crujir de la nieve virgen bajo sus botas. La voz de un extraño, jadeante por el frío, resonó justo al otro lado de la puerta. «¡Qué extraño!», murmuró para sí mismo. «Parece abandonada hace un siglo, pero no hay nieve acumulada en el umbral». Un escalofrío recorrió la espalda de Consuelo. Un detalle tan nimio, un descuido. El hombre empujó la puerta, pero la tranca resistió. Tras un momento de vacilación, y llamado por los ladridos insistentes de su perro que se alejaba, el cazador reemprendió su camino. Consuelo no se movió hasta que el eco de sus pasos se extinguió por completo. Pero el alivio no llegó. El mundo exterior había llamado a su puerta, recordándoles que los muros de piedra no eran más que un aplazamiento, y que la loba tendría que seguir velando, porque los cazadores siempre regresan al bosque. El incidente con el cazador fue una campana de alarma que resonó en el silencio de sus vidas. Aquel descuido, la ausencia de nieve en el umbral, les enseñó que la invisibilidad era un arte que requería una disciplina absoluta. Consuelo comenzó un nuevo ritual. Cada mañana, antes del alba, salía con una rama de escoba para barrer sus propias huellas, para esparcir la nieve nueva sobre el umbral, para borrar cualquier signo de que la vida respiraba dentro de aquellos muros. Pero el invierno no era eterno. El deshielo llegó primero como un susurro, el goteo constante del agua desde los aleros, y luego como un torrente que liberaba la tierra de su mortaja blanca. Cada sendero que reaparecía bajo el hielo era una vena abierta por la que podía sangrar su secreto. Y mientras el mundo exterior despertaba, el interior se marchitaba. La bodega, que había sido un arca de la alianza, se revelaba ahora como un reloj de arena. Los sacos de grano eran apenas bultos flácidos en el rincón, y el fondo de los frascos de miel mostraba la oscura resina de un dulzor que ya era solo un recuerdo. El fin del invierno se llevó consigo las últimas brasas de la vida de Alma. Su respiración era un murmullo superficial, y sus ojos, dos pozos oscuros en un rostro de pergamino, seguían a Consuelo con una urgencia que ya no necesitaba palabras. Una noche, mientras los niños dormían, la anciana aferró la mano de su hija con una fuerza insospechada. «Los lobos cambian de guarida cuando el rebaño se aleja», susurró, con la voz rota, pero la mente afilada como un cuchillo de obsidiana. «Esta montaña te ha protegido, pero no te alimentará para siempre. No entierres a mis nietos contigo en esta tumba de santos». Fue su último consejo y su testamento. Consuelo comprendió entonces la verdad final. La ermita no era el destino. Había sido el capullo, el refugio temporal donde la oruga había sobrevivido para convertirse en una mariposa que ahora debía volar o morir. A partir de ese día, su vigilia en el campanario cambió. Su mirada ya no buscaba jinetes en el camino, sino rutas de escape, valles ocultos, cursos de agua que condujeran a tierras desconocidas. Ya no planeaba cómo defender la fortaleza, planeaba cómo abandonarla. Alma se extinguió con la última nieve, un suspiro silencioso que se fundió con el aire frío del amanecer. No hubo tiempo para el luto,
solo para la obediencia a su último mandato. Consuelo trabajó con una precisión febril, una autómata movida por el instinto y la última voluntad de su madre. Molió el último grano hasta convertirlo en una harina vasta que guardó en pequeñas talegas cosidas con los hilos de una manta deshilachada. Con las hierbas restantes preparó cataplasmas y ungüentos. El conocimiento de su madre ahora transmutado en su herencia más valiosa. Los niños observaban en silencio sus juegos olvidados, transformados en pequeños aprendices de la supervivencia. Aprendieron a caminar sin hacer ruido, a racionar un trago de agua, a entender que su madre ya no era solo un refugio, sino su única brújula en un mundo sin mapas. La bodega quedó vacía, un vientre estéril que ya había dado todo lo que tenía. Le dio sepultura en el pequeño patio interior, bajo la sombra del muro que la había protegido, uniendo su descanso final al del enemigo que yacía al otro lado. Con la primera luz del día siguiente, abandonaron la ermita. Los fardos eran livianos, apenas un poco de harina, un odre de agua y el rosario de alma, pero sus almas portaban el peso de un invierno entero. Consuelo cerró la pesada puerta de roble, no con nostalgia, sino con la finalidad de quien sella una tumba. Lanzó una última mirada a la silueta de piedra que se recortaba contra el cielo pálido. No era un hogar lo que dejaba atrás, sino un crisol, el horno donde su fragilidad se había consumido para dejar solo el acero. No descendieron hacia los valles de los hombres, donde acechaban los fantasmas y las memorias. Dando la espalda al mundo que conocían, se adentraron en las montañas, siguiendo las sendas ocultas de las bestias, buscando no un refugio, sino un lugar donde la loba y sus cachorros pudieran finalmente desaparecer. El mundo se convirtió en un tapiz vertical de roca y pino, un laberinto sin mapas donde el único guía era el sol y el único camino, la senda de los ciervos. Los primeros días fueron una agonía silenciosa. El hambre, que en la ermita había sido un enemigo controlado, ahora era una fiera que caminaba con ellos, royéndoles las entrañas. Consuelo, sin embargo, ya no era la misma mujer que había subido la colina de San Benito. La montaña, a diferencia de los hombres, no ofrecía limosnas, sino lecciones escritas en el lenguaje del viento y la piedra, y ella se convirtió en una alumna voraz. Enseñó a sus hijos a distinguir las huellas de los conejos de las de los zorros, a reconocer las vallas que daban vida y las que la quitaban, a beber de los arroyos de agua helada que nacían en las entrañas de la roca. Su voz ya no cantaba nanas, sino que susurraba los secretos de la supervivencia, y los niños, con la asombrosa plasticidad de la infancia, se despojaron de su piel de víctimas para vestirse con la de los cachorros de la loba, aprendiendo a moverse en silencio, a aguzar el oído y a encontrar calor en el abrazo del otro. Tras una semana de ascenso implacable, una tormenta, anunciada por un cielo del color del plomo y un viento que olía a hielo, los empujó a buscar refugio. No había ermitas en aquellas cumbres desoladas, ni promesas de milagros, pero la nueva mirada de Consuelo, afilada por la necesidad, encontró lo que un alma desesperada no habría visto: una grieta en una pared de granito, oculta tras una cortina de hiedra vieja. Era poco más que la guarida de un oso, un hueco oscuro y húmedo que olía a tierra fría y a olvido. Allí se acurrucaron mientras la tormenta azotaba el mundo exterior, un rugido de furia que parecía querer arrancar las montañas de raíz. El estruendo de los truenos y el silbido del vendaval eran una sinfonía del fin del mundo, pero dentro de su cubil de piedra, rodeada por los cuerpos dormidos de sus hijos, Consuelo sintió una extraña paz. Este refugio no era un regalo de santos muertos, se lo habían ganado ellos. Cada paso, cada lección, cada gramo de voluntad los había llevado hasta allí. No estaban a salvo por caridad,
sino por derecho propio, el derecho inalienable de la criatura que se niega a morir. Cuando la tormenta amainó, lo hizo con la delicadeza de una bestia saciada, dejando tras de sí un mundo recién lavado, de aire tan puro y frío que dolía en los pulmones. Desde su atalaya de granito, el paisaje se extendía como un mapa arrugado por la mano de un dios. Y fue entonces cuando lo vio, no una columna de humo ni el techo de una granja, sino algo infinitamente más prometedor, encajado entre dos picos menores, un valle de un verde imposible, una cicatriz de vida en la piel gris de la roca, un río, una serpiente de plata, lo atravesaba, y la distancia no podía ocultar la densidad de su arboleda. No era un regalo, era un desafío. La montaña no les ofrecía un hogar, sino la arcilla para construir uno. El descenso fue un peregrinaje a la inversa, un viaje desde el cielo austero de la roca hacia la promesa terrenal del valle. Ya no eran una carga que arrastraba, sino su manada. El mayor, con los ojos recién abiertos al lenguaje del bosque, encontró una ladera cubierta de raíces comestibles que su abuela le había descrito en sus cuentos. La niña, con la agilidad de una ardilla, descubrió un manantial de agua limpia que brotaba entre los musgos. Cuando sus pies descalzos pisaron por fin el suelo blando y húmedo del valle, el aire olía a tierra fértil y a hojas en descomposición, el perfume de la vida perpetua. No era un Edén, sino un reino salvaje, lleno de peligros y de abundancia en igual medida. Un lugar al margen de los mapas y de la memoria de los hombres. De pie en el umbral de su nuevo mundo, con sus cachorros a salvo tras ella, Consuelo inspiró profundamente. El nombre que sus padres le dieron ya no era una ironía, sino una profecía cumplida. No había venido a encontrar consuelo, se había convertido en él. No eligieron el centro del valle, una llanura demasiado expuesta, sino un recodo del río donde la ladera de la montaña se replegaba sobre sí misma, creando un pequeño anfiteatro natural, protegido por una pared de roca por un lado y un denso bosquecillo de abedules por el otro. Era un abrazo de piedra y madera que ofrecía amparo contra el viento y una sola ruta de acceso fácil de vigilar. El trabajo fue un ritual silencioso, una coreografía de la necesidad. Arrastraron troncos caídos, entrelazaron ramas flexibles y cubrieron la estructura con grandes trozos de corteza y un grueso colchón de musgo y hojas secas. El hijo mayor, convertido ya en un pequeño hombre, ayudaba con una seriedad impropia de su edad, mientras la niña, ágil y silenciosa, recolectaba el material aislante. En 3 días levantaron una choza, un cubil más que un hogar, pero era suya. No era una casa heredada de la que pudieran ser expulsados, ni una ermita prestada por la caridad de unos muertos. Era un nido tejido con la fibra de su propia voluntad. Los días que siguieron perdieron sus nombres y se fundieron en el ritmo primordial del sol y las estaciones. Consuelo aguzó una rama de fresno hasta convertirla en un arpón primitivo y pasó horas inmóvil en la orilla del río, aprendiendo la danza de las truchas, hasta que su primer éxito llenó el aire con los gritos de júbilo de sus hijos. El valle se convirtió en su única aula y su único libro. Juntos aprendieron a leer las señales del bosque, el nerviosismo de los pájaros que anunciaba un depredador, las plantas de raíz amarga que calmaban la fiebre, las setas que crecían tras la lluvia y eran un manjar seguro, el primer pez asado sobre las brasas, la primera cesta de bayas silvestres, el primer conejo atrapado en un lazo rudimentario. Cada bocado era una victoria. No era el grano de los monjes, dado por caridad, sino el sustento arrancado a la vida con sus propias manos. El miedo era un fantasma lejano, cuya voz se ahogaba en el murmullo del río y el crepitar del fuego, un fuego que, por primera vez, no era para defenderse, sino para celebrar la vida que se negaba a ser extinguida.
El verano llegó y se derramó sobre el valle como una miel dorada, un tiempo de abundancia que les permitió no solo sobrevivir, sino prosperar. El humo azulado del pescado, ahumándose en una rejilla de varas verdes, se convirtió en el incienso de su nuevo santuario. Aprendieron a curtir la primera piel de ciervo, un proceso torpe y arduo que terminó en un cuero rígido, pero infinitamente valioso, un escudo contra el próximo invierno. El muchacho, cuyo cuerpo se alargaba y endurecía, ya no era un niño que jugaba. Era un aprendiz de cazador que seguía a su madre como una sombra, aprendiendo a leer el viento y a colocar lazos con una paciencia que era la herencia directa de la araña en su tela. La niña, por su parte, se convirtió en la memoria viva de Alma. Sus pequeñas manos expertas en desenterrar tubérculos y en distinguir las hojas que curaban de las que dormían para siempre. Hablaban poco, no por miedo, sino porque sus sentidos se habían apoderado del lenguaje, y se entendían por el crujido de una hoja, la tensión de un músculo, la dirección de una mirada. El mundo de los hombres, con sus deudas, sus leyes y sus traiciones, era ya un cuento inverosímil, la leyenda de un planeta lejano que habían abandonado hacía una vida. Una noche, mientras el fuego pintaba de naranja las facciones dormidas de sus hijos, Consuelo sintió el peso íntegro de su metamorfosis. Sus niños ya no tenían la piel pálida de los desamparados, sino el color del sol y la tierra. Sus cuerpos, antes frágiles, eran ahora compactos y elásticos, moldeados por la montaña. En sus manos, el pequeño rosario de madera de su madre ya no era un objeto de rezo, sino un talismán, el ancla que la unía a la cadena de mujeres que la habían precedido. Una fe que no se arrodillaba en altares, sino que se afirmaba sobre la roca. El recuerdo de la piedra cayendo ya no era una herida, sino un cimiento. Aquel crujido sordo no había sido el sonido de un final, sino el de una semilla rompiéndose para dar paso a un árbol nuevo y salvaje. Entendió que no había matado a un hombre, sino a un mundo, a la tiranía de la debilidad y del miedo. Ella no era una viuda fugitiva, era la primera reina de aquel reino sin nombre, y sus hijos, dormidos y a salvo bajo la piel del ciervo, eran toda su dinastía, la única ley y la única nación que importaba. El otoño llegó sin pedir permiso, tiñendo el valle de un oro cobrizo y melancólico. Fue un tiempo de trabajo febril, una carrera silenciosa contra el aliento helado que ya se sentía bajar de las cumbres. Reforzaron la choza con barro y piedras, tejiendo un caparazón más denso contra el viento que vendría. Ahumaron el último pescado y secaron las últimas bayas, creando una despensa modesta que, a diferencia de la de los monjes, no era un milagro, sino el fruto de sus manos y su sudor. La primera nevada no fue una sorpresa, sino un fantasma familiar que descendió en copos grandes y silenciosos, cubriendo su mundo con un manto de pureza y aislamiento. Al verla caer, los niños no temblaron de frío, sino que miraron a su madre con una confianza serena, la certeza de la manada que ha preparado su cubil. Esta vez, el invierno no los encontraba como mendigos a las puertas de la muerte, sino como centinelas en su propio territorio, listos para resistir. El invierno se cerró sobre ellos como la tapa de un cofre. El valle se convirtió en un desierto de silencio blanco, y la vida se contrajo al pequeño círculo de calor que emanaba de su hoguera. La verdadera prueba no llegó con el aullido del viento ni con el hambre, que mantenían a raya con una disciplina espartana, sino con el fuego interior de la enfermedad. El muchacho, su pequeño cazador, cayó postrado por una fiebre que ardía con una furia helada, devolviéndolo a una fragilidad que Consuelo creyó haber desterrado para siempre. Fue la niña, la pequeña heredera de Alma, la que recorrió los rincones de su memoria hasta encontrar la imagen de una raíz oscura que su abuela le había descrito, una que dormía bajo la nieve
y que aplacaba el fuego de la sangre. Mientras su hermana y su madre cavaban la tierra congelada, Consuelo veló al niño día y noche, luchando no contra un tirano de carne y hueso, sino contra una sombra invisible que amenazaba con robarle el futuro. Al tercer día, la fiebre cedió. Aquella victoria, lograda no con piedras, sino con raíces y memoria, fue la más importante de todas. La montaña los había puesto a prueba y los había encontrado dignos. Ya no eran sus huéspedes, eran sus hijos. La primavera rompió el cerco del invierno no con estrépito, sino con un goteo persistente que se convirtió en un murmullo de 1000 arroyos secretos. Sus hijos emergieron de la choza no como niños liberados para el juego, sino como 2 criaturas del bosque que despertaban de su letargo. El muchacho, con una seriedad forjada en el fuego de la fiebre, pasaba las horas siguiendo las huellas que la nieve al retirarse revelaba, aprendiendo el lenguaje de las pezuñas y las garras. La niña, cuyas manos se movían con la sabiduría ancestral de su abuela, encontraba los primeros brotes comestibles, las yemas hinchadas de los árboles y las raíces que la tierra ablandada por fin entregaba. Consuelo los observaba desde el umbral de su cubil, y en su pecho ya no se agitaba la ansiedad de la guardiana, sino el orgullo sereno del maestro que ve a sus aprendices superar la lección. Ya no eran fugitivos escondiéndose de un fantasma, eran los dueños de aquel valle, su pulso sincronizado con el de la tierra que pisaban, su hambre saciada no por la limosna, sino por el conocimiento. Los años se desprendieron del calendario de los hombres y se midieron en ciclos de nieve y deshielo, en las marcas que Consuelo tallaba en el poste central de su choza para contar las lunas. El niño que temblaba de frío se había convertido en un joven alto y silencioso, cuyos ojos leían el bosque como un libro abierto y cuyas manos podían seguir un rastro de 2 días. La niña que balbuceaba el nombre de su abuela era ahora una mujer joven, ágil y de mirada profunda, depositaria de un saber que no estaba escrito en ningún pergamino, sino en las raíces y las hojas. Una tarde de otoño, el muchacho regresó al campamento sin hacer ruido, arrastrando tras de sí el cuerpo de un joven ciervo. No hubo gritos de triunfo, solo un intercambio de miradas graves y un asentimiento de cabeza por parte de Consuelo. Aquella noche, mientras la carne se asaba y el olor a grasa y a humo llenaba su pequeño mundo, Consuelo los miró. Vio a 2 pilares de una nueva estirpe, nacidos del barro y la sangre, forjados en el yunque de la montaña. Recordó el bulto tembloroso que acunaba en sus brazos a la salida de su antigua casa y comprendió que el legado de los monjes no había estado en el grano ni en el vino, sino en la llave que no abría una bodega, sino la jaula. Y ellos, por fin, eran libres. La caza del ciervo no fue un final, sino un comienzo. Se convirtió en el primer rito de una nueva era, la que inauguraba la madurez de sus cachorros. El joven, cuyo nombre se había perdido en favor del título tácito de cazador, se convirtió en los ojos y los pies de la familia más allá del valle. Sus excursiones se hicieron más largas, sus sentidos más agudos, su silencio más profundo. Regresaba con la carne que los sustentaba, con las pieles que los abrigaban y con el conocimiento de cada risco y cada arroyo en un radio de un día de marcha. La joven, la guardiana del fuego y de las raíces, se erigió como el ancla de su pequeño mundo. Su memoria un mapa de cada planta comestible, de cada corteza que aliviaba el dolor. Su presencia una promesa de calor y sustento en el cubil. Consuelo pasó a ocupar un nuevo lugar. Ya no era la loba en perpetua vigilia, sino la matriarca en su trono de piedra, el centro quieto alrededor del cual giraba la vida, su mirada una balanza que pesaba el equilibrio de su reino. Pero un día, el cazador regresó con algo más que carne. En su mano traía un objeto extraño,
una hebilla de arnés de caballo, de hierro corroído por el verdín y los años, que había encontrado medio enterrada en el lodo de un paso de montaña que nunca antes había cruzado. Aquella noche, el trozo de metal descansaba junto al fuego, un intruso de otro tiempo. La joven lo tocaba con una curiosidad reverente, sus dedos trazando la curva antinatural, la fría geometría del mundo de los hombres que para ella era tan solo una leyenda. Para sus hijos era un hallazgo, una reliquia de un pueblo desconocido. Para Consuelo era un eslabón de la cadena que creía rota, un eco de herraduras en la noche, el olor a sudor de caballo y a la violencia de los hombres. Sus hijos la miraron, sus ojos claros y salvajes, llenos de una pregunta que no sabían formular. Esperaban una historia, una explicación, pero Consuelo permaneció en silencio. Explicarles era envenenar su paraíso, resucitar a los fantasmas que ella misma había matado con una piedra y enterrado bajo la tierra helada. Su silencio fue una muralla. Por primera vez, un secreto se interponía entre ellos, y la hebilla oxidada, pequeña e insignificante, se convirtió en una semilla de metal plantada en el corazón de su Edén, una semilla que contenía la promesa de otro mundo y la amenaza de destruir el que habían construido. La hebilla no fue arrojada al fuego ni lanzada al río. Tras una noche de vigilia en la que nadie durmió, Consuelo se levantó con la primera luz, tomó el trozo de metal y, sin una palabra, lo envolvió en un trozo de cuero que guardó en una pequeña bolsa que siempre llevaba atada a su cintura, junto al rosario de Alma. El gesto fue un ritual y una sentencia. No lo destruía, lo contenía. No lo borraba, lo reclamaba como parte de su propia historia, una que ahora les era vedada a sus hijos. El cazador y la guardiana la observaron, y por primera vez en sus vidas entendieron el concepto de una puerta cerrada. La pregunta murió en sus labios, no por miedo, sino por el peso de aquel muro de silencio que su madre había erigido. La vida en el valle continuó, pero una cuerda invisible se había tensado entre ellos. El paraíso tenía ahora una frontera, no de roca, sino de memoria. El cambio se manifestó no en palabras, sino en la dirección de los pasos del cazador. Sus partidas de caza lo llevaban cada vez con más frecuencia hacia el paso de montaña donde había encontrado la hebilla, como si el metal oxidado hubiera dejado un rastro magnético que solo él podía sentir. Ya no buscaba solo sustento, buscaba respuestas. Trazaba mapas mentales de aquel mundo exterior, memorizaba la forma de las cumbres lejanas, leía las huellas de animales que no pertenecían a su valle. Consuelo lo sabía, lo veía en la nueva distancia de su mirada, en la forma en que el viento que soplaba de aquel paso parecía susurrarle secretos. No lo detuvo. Sabía que prohibir el horizonte solo lo haría más deseable. Se limitó a observar desde el umbral de su cubil la matriarca de un reino cuya paz se veía amenazada no por un enemigo externo, sino por la inevitable semilla de la curiosidad que ella misma, al callar, había regado. Fue en una de esas incursiones, más lejos de lo que nunca se había aventurado, que el cazador coronó una cresta afilada que miraba no hacia el laberinto de picos y valles salvajes que conocía, sino hacia el mundo que su madre había borrado. Y entonces lo vio. No era el humo limpio de una hoguera de leña seca, sino una columna perezosa y sucia que se elevaba desde un punto invisible en el siguiente valle. El corazón le dio un vuelco, una mezcla de repulsión y una fascinación vertiginosa. Durante horas permaneció inmóvil, un vigía de piedra observando aquel signo de vida extraña. Desde aquella altura no distinguía a los hombres, pero sí su obra, pequeñas cicatrices en la tierra que debían ser caminos y un puñado de puntos oscuros, como cajas de piedra y madera arrojadas al azar.
Era la misma fascinación aterrorizada con la que una vez observó a un oso luchando contra una manada de lobos, una fuerza ajena, organizada y potencialmente letal. Esa tarde regresó al valle no como el proveedor, sino como un mensajero, portador de una noticia que no sabía cómo entregar. Esa noche regresó con las manos vacías de carne, pero los ojos llenos de un paisaje nuevo y terrible. Su hermana, la guardiana, lo supo al instante. No era el silencio del bosque lo que traía consigo, sino el eco de algo más grande y desconocido. Se sentó junto al fuego, y el crepitar de las llamas fue el único sonido durante un tiempo que pareció un invierno entero. «Hay humo al otro lado de la cumbre», dijo al fin, su voz extrañamente ronca. «Un nido de hombres». El aire pareció solidificarse. Consuelo no apartó la mirada del fuego, pero su cuerpo entero se tensó, como la cuerda de un arco a punto de romperse. La montaña había dejado de ser un refugio infinito para convertirse en una isla cuya orilla acababa de ser avistada. Con una lentitud infinita, sus dedos buscaron la bolsa de cuero que colgaba de su cintura. La desató y dejó que la hebilla de metal y el rosario de madera cayeran sobre la piel de ciervo extendida entre ellos. El fuego crepitó, arrojando sombras danzantes sobre los dos artefactos, y en el silencio expectante del cubil, Consuelo abrió los labios para empezar a desenterrar la tumba de su memoria. Su voz, cuando por fin brotó, era un susurro áspero, el sonido de una piedra rozando otra en la oscuridad. No contó una historia, exhumó un cuerpo, y habló de un mundo con paredes y techos, pero sin refugio, un lugar gobernado por papeles amarillentos y la codicia de los hombres. Describió al hermano de su esposo no como un hombre, sino como un depredador que reclamaba su territorio, un lobo que los acosó hasta el borde mismo de la muerte. La ermita apareció en su relato no como un milagro, sino como la última trinchera. Y luego, la noche del asedio. Sus hijos, que solo conocían el silbido del viento y el crujido de las ramas, escucharon por primera vez el estrépito de un ariete, el olor a fuego y la voz de un tirano. Cuando llegó al final, a la piedra que caía del campanario, su voz no tembló. Lo relató con la misma objetividad con la que describiría la caída de un pino en una tormenta, un acto necesario de la naturaleza para preservar el equilibrio. El cazador y la guardiana no se movieron. El fuego danzaba en sus pupilas, pero los ojos que devolvían la mirada ya no eran los de dos criaturas del bosque, eran los de los herederos de una guerra, dos huérfanos de un mundo que acababan de descubrir que también era el suyo. El silencio que siguió a sus palabras fue más profundo que cualquier invierno. El mundo no se había hecho más grande, sino que se había agrietado y por la fisura se colaba el hedor de un pasado que de repente estaba vivo y respirando. El cazador miró la hebilla oxidada como si ahora quemara al rojo vivo. Ya no era una curiosidad, sino el fragmento de una armadura enemiga. La guardiana se abrazó a sí misma, y el gesto no era para protegerse del frío, sino para mantener unidas las piezas de su realidad recién fracturada. El valle, su paraíso, se había revelado como un exilio. La choza, su fortaleza, como un escondite. Consuelo los observó, sintiendo el peso de la verdad que acababa de liberar. Un veneno lento que era también la única vacuna posible. No había derramado la historia para asustarlos, sino para armarlos. Esa noche nadie durmió, y al alba, cuando el cazador se puso en pie y su mirada se dirigió hacia la cumbre lejana, ya no había curiosidad en sus ojos, sino el instinto ancestral del centinela que vigila la frontera de su tribu, sabiendo, por fin, el nombre del enemigo que podría venir a reclamarla. La revelación no trajo consigo el estrépito de la pena o la rabia, sino un silencio denso y laborioso. El valle dejó de ser un paraíso para convertirse en una fortaleza natural,
y sus habitantes en una guarnición. Las partidas de caza del joven se transformaron en patrullas de reconocimiento. Ya no seguía solo las sendas de los ciervos, sino que trazaba un perímetro invisible alrededor de su territorio, memorizando cada roca y cada árbol que pudiera servir de puesto de vigía, buscando no las huellas de una presa, sino la marca antinatural de una bota. Mientras tanto, su hermana, la guardiana, convirtió su conocimiento del terreno en una red de defensas pasivas. Identificó cuevas ocultas que pudieran servir de refugio de emergencia, marcó rutas de escape por los arroyos para no dejar rastro y comenzó a crear pequeños depósitos de raíces secas y carne ahumada en escondites diseminados por la ladera, aplicando la lógica de la ardilla a la estrategia de la guerra. Consuelo los observaba y veía cómo el peso de su historia no los aplastaba, sino que los erguía, dándoles un nuevo y terrible propósito. Pasaron las lunas y el humo en el horizonte se convirtió en una constante, una herida abierta en el cielo que les recordaba que no estaban solos. Impulsado por una necesidad que era ya más fuerte que la cautela, el cazador se aventuró un día más allá de su perímetro, descendiendo por la ladera opuesta con el sigilo de una sombra. Se arrastró hasta el borde de un espeso pinar y, a través de la celosía de las ramas, vio por fin el nido de hombres. No era un pueblo, sino un campamento maderero, ruidoso y brutal. Vio a hombres de rostros curtidos y barbas descuidadas derribando árboles centenarios con hachas que brillaban al sol. Sus gritos y risas groseras, una profanación en el silencio de la sierra. Vio sus caballos atados, impacientes, y las precarias cabañas de las que salía el humo sucio. Por primera vez en su vida, sintió un odio puro, no el respeto temeroso hacia un oso o un lobo, sino una aversión visceral hacia una plaga. Aquella noche, al regresar, no necesitó palabras. Su hermana y su madre vieron en sus ojos el reflejo de los fuegos ajenos y comprendieron que la marea del mundo de los hombres, lenta pero inexorable, estaba subiendo por las faldas de su montaña. La noticia no se asentó como un peso, sino como un cristal de hielo en la sangre, agudizando los sentidos hasta un punto de dolorosa claridad. El valle, que había sido un útero, se convirtió en un arma que debían aprender a empuñar. Las rondas del cazador se volvieron metódicas. Sus ojos ya no buscaban el brillo de una piel o el movimiento de una cornamenta, sino la torpeza de los hombres. Estudiaba sus rutinas, el número de hachas que cantaban por la mañana, la dirección en que caían los árboles, el momento en que el cansancio embotaba sus sentidos. Cada noche regresaba y, junto al fuego, trazaba mapas efímeros en la tierra con una rama, enseñando a su hermana y a su madre las sendas que usaban los madereros, los puntos ciegos de su campamento, sus fuentes de agua. El conocimiento se convirtió en su armadura y el silencio de su valle ya no era el de la paz, sino el de la emboscada. El mundo exterior no tardó en devolver la visita. Ocurrió una tarde en que una lluvia fina y persistente había borrado los olores del bosque. Un hombre del campamento, extraviado mientras seguía el rastro de un jabalí, tropezó con su reino. No los vio. Su paso era ruidoso, su mirada baja, su presencia una mancha de torpeza en la armonía del valle. Desde las sombras del bosquecillo, 3 pares de ojos lo siguieron, conteniendo el aliento, inmóviles como la piedra. El hombre bebió del río, maldijo su suerte y al reemprender su camino, dejó atrás la cicatriz de su paso, la huella profunda de una bota en el lodo y una pequeña navaja de mango de hueso que se le cayó del cinto. Cuando el eco de sus pasos se extinguió, la guardiana se acercó y recogió el objeto con la punta de 2 ramas, como si tocara un escorpión. No lo guardaron. Consuelo lo tomó y con una fuerza fría lo hundió en la tierra profunda bajo la raíz de un roble.
No estaban enterrando un cuchillo, sino una advertencia. La frontera había sido cruzada. Su santuario había sido profanado. El silencio que dejó el hombre a su paso no fue un alivio, sino un veneno que se infiltró en el aire del valle. Durante horas, nadie habló. El cazador permaneció inmóvil en el linde del bosque. Su cuerpo una prolongación de los árboles, sus ojos fijos en el punto por donde el intruso había desaparecido, como si aún pudiera ver la herida abierta en el tejido de su mundo. La guardiana, por su parte, se movió con una lentitud febril por el campamento, tocando las paredes de la choza, revisando el nivel del agua en el odre, reafirmando los límites de su hogar como un animal que inspecciona su madriguera tras el paso de un depredador. Consuelo permaneció sentada junto a las cenizas frías del fuego, su rostro una máscara de piedra. No había miedo en sus ojos, sino el brillo gélido de un cálculo final. La pregunta no era si volverían, sino cuándo y cuántos. Aquella noche, reunidos en la penumbra, fue el cazador quien rompió el juramento de silencio. «Volverá», dijo. Su voz un susurro de hojas secas. «Olerá nuestra paz y traerá a la jauría». Consuelo no respondió de inmediato. Simplemente tomó la mano de su hija y la del hijo, uniéndolas en su regazo, uniendo los tres pilares de su tribu. «Esta montaña nos dio refugio», dijo al fin, su voz tan baja y dura como una roca de río. «Ahora le enseñaremos a defenderse». No esperaron al alba. Bajo el manto de una noche sin luna, el cazador se deslizó fuera del valle, un fantasma que se fundía con las sombras. Ya no se movía como quien busca una presa, sino como quien acecha a otro cazador. Siguió a la inversa el torpe rastro del maderero, su desprecio por la falta de sigilo del hombre, una fuente de fría confianza. Su objetivo no era el campamento, sino la vena yugular de su empresa, el precario sendero que habían abierto en la ladera para arrastrar los troncos talados. Durante horas, trabajó con la paciencia de la araña y la fuerza silenciosa de las raíces. Usando una rama seca como palanca, aflojó las rocas clave que sostenían un pequeño saliente sobre el camino, un equilibrio precario que solo la montaña conocía. No provocó el derrumbe, simplemente preparó el escenario, sembró la trampa y se retiró con el mismo sigilo con el que había llegado, dejando que la gravedad y la próxima lluvia hicieran el trabajo de un ejército. Regresó a su cubil justo cuando el cielo comenzaba a teñirse de gris, sin traer carne ni pieles, sino algo infinitamente más valioso, la certeza de que habían devuelto el primer golpe. La montaña, por fin, había mostrado los dientes. Pasaron 2 días en una quietud casi insoportable. La vida no se detuvo, pero se movía en susurros, cada tarea ejecutada con una economía de movimiento que bordeaba lo fantasmal. Comían en silencio, sus miradas constantemente a la deriva hacia la cumbre que ocultaba el mundo de los hombres. No esperaban un grito ni el sonido de una corneta, sino la respuesta de la propia montaña, y llegó al tercer amanecer, no como un eco, sino como un estruendo sordo y lejano, un trueno gutural que no nació en las nubes, sino en las entrañas de la tierra. Era el rugido de la propia piedra, una queja profunda que hizo vibrar el aire y subió por las plantas de sus pies descalzos. Nadie se movió, nadie sonrió. Solo hubo un cruce de miradas entre los tres, dura y clara como el cuarzo. El primer mensaje había sido enviado en el lenguaje universal de la roca y el miedo. La historia de Consuelo nos enseña que la piedra que había preparado el cazador era la hermana de la que ella misma había dejado caer desde el campanario. Consuelo sintió el eco de aquel crujido sordo en sus propios huesos, el cierre de un círculo terrible y necesario. La violencia ya no era un recuerdo enterrado, sino un legado vivo, una herramienta que había pasado a manos de su hijo. Lo vio en sus ojos cuando él regresó la mirada.
Ya no había en ellos la inocencia del bosque, sino la fría serenidad del guerrero que ha probado el poder de moldear el destino con sus propias manos. No era ya la defensa de una madriguera, era la delimitación de un territorio, trazada con la tinta de la violencia. La guardiana, por su parte, avivó el fuego y el gesto, que antes era un acto de sustento, se convirtió en el de una sacerdotisa alimentando la llama de un altar de guerra. Ya no eran una familia que se ocultaba, eran una tribu que había reclamado su soberanía. Y ahora, en el silencio que siguió al derrumbe, esperaban la respuesta del mundo al que acababan de declarar la guerra. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la herencia del saber contra la tiranía de la codicia.